muy buenas tardes, buenas noches y quizá buenos días, porque sabemos que esto llega a muchos lugares y algunos de ustedes lo van a ver por diferido. Mi nombre es Hugo Rodríguez y nos toca presentar un webinar de lujo. Por eso que traté de ajustarme la corbata, pero no me quedó tan bien. Pero es que los invitados que tenemos esta noche son realmente eh, potentes representantes de lo que vamos a hablar, puesta al día en VRS, virus respiratorio sincicial. Con ustedes vamos a tener dos grandes exponentes. En primer lugar, presentamos a la doctora Lorena Tapia. La doctora Lorena Tapia es pediatra infectóloga, doctora en ciencias biomédicas, profesora asociada de la Universidad de Chile, del Departamento de Pediatría Norte del Honorable Hospital Roberto del Río, donde ambos nos formamos. Un saludo para el hospital. Y también es miembro del programa de virología del ICBM y es directora de extensión de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y una grata amiga y siempre participa, ¿no es cierto?, con mucha generosidad en las charlas que presentamos en la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica. Y a continuación tenemos también al excelentísimo doctor Juan Pablo Torres. Él también es pediatra infectólogo, doctor en ciencias biomédicas, hizo un posgrado en Southwestern Center de Dallas, de la Universidad de Texas, en la especialidad de infecciones virales, profesor asociado de la Universidad de Chile en el Hospital Luis Carlos Maquena, coordinador del programa de formación de infectología, tiene más de 75 publicaciones, entre otros temas, y además aún es vicedecano de la Universidad de Chile, donde, bueno, es nuestra alma mater. Bueno, emocionado una vez más, agradecido, vamos a aprovechar de agradecer la participación del laboratorio Sanofi, que auspicia este espacio, y dicho esto, partimos con el webinar puesta al día en BRS. Van a ser las dos charlas continuas y después vamos a tener un bloque de preguntas. Con ustedes, en primer lugar, la doctora Tapia. Gracias, doctor Rodríguez. Voy a tomar la palabra. Nos hemos puesto de acuerdo con la doctora Tapia para hacer Ah, consecutivamente las presentaciones y perdón. agradecerle al doctor Hugo Rodríguez, a la Sociedad Chilena, de la SOCHINEP de Neumología Pediátrica, la oportunidad de conversar, como decía usted, de este tema tan relevante y con tan potentes desafíos, yo creo, para nosotros como especialistas, pero sobre todo como país por lo que vamos a discutir durante espero, durante esta presentación y para ver qué es lo que nos parece y qué opiniones podemos tener al respecto. Espero que se vea bien la presentación en este momento como para poder partir y vamos a ver primero algunos datos generales, epidemiológicos, qué es lo que pasó durante la pandemia y algunas alternativas de lo que podríamos enfrentar en base a estos datos y a esta evidencia y también frente a las nuevas oportunidades de prevención que están emergiendo en el virus respiratorio sincicial que tomará la doctora Tapia. Lo primero, yo creo que es importante y no tenemos muchas dudas por la audiencia, me imagino, de hoy, del impacto que tienen las infecciones respiratorias virales, del número de muertes que lamentablemente causan, especialmente en niños menores de 5 años, y que de alguna manera, en la medida que en esta publicación de Lancet, ya previo a la pandemia, veíamos que infecciones respiratorias como bacterianas, como neumococo, hemófilus influenza, en diferentes partes del mundo se ven que estos cuadrados no son tan rojos, no han ido en incremento, posiblemente debido al uso de vacunas justamente neumocócica y para el hemófilus influenza, que sirve para prevenir infecciones respiratorias bacterianas. Pero proporcionalmente, y
por ejemplo, en el cono sur de Sudamérica, se ve cómo en la última década, en un periodo relativamente reciente, la proporción de infecciones respiratorias causadas, sobre todo por virus respiratorio sincicial y también virus influenza, tienden a aumentar su proporción en el último tiempo. Así que claramente son un problema latente. Si vemos los grandes números de virus respiratorio sincicial, y de qué es lo que puede pasar en niños menores de 5 años, podríamos decir que la incidencia global de virus respiratorio sincicial y la causa y como causante de infección de tracto respiratorio inferior, podríamos ver de que a nivel mundial pueden ocurrir 33 millones de casos, más o menos 3 millones de casos de infección respiratoria baja causada por VRS que van a requerir hospitalización, casi el 80% de ellas en niños que son previamente sanos y casi la mitad que ocurren en un rango etario en niños menores de 6 meses. Ahí es donde tenemos que concentrar posiblemente los esfuerzos para poder disminuir estas cifras, sobre todo en los niños más pequeños. Algunos con factores de riesgo, principalmente aquellos que lamentablemente pueden fallecer por la infección del virus respiratorio sincicial, en donde sabemos que pueden haber niños, de los niños que fallecen, pueden tener antecedentes ya sea de prematurez o de enfermedades congénitas cardíacas o enfermedades crónicas pulmonares, entre otras. Ahora sí vamos viendo esta es una tabla que preparó el doctor Gerardo Fernández, uno de nuestros becados de infectología pediátrica, que está actualmente, el día de hoy, en Bogotá, trabajando en conjunto con otros, un trabajo que está haciendo la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica justamente para sacar una recomendación respecto a lo que viene en virus respiratorio sincicial. Esa es la dinámica que tiene este tema y aquí podemos ver la incidencia de la IRA por virus respiratorio sincicial. Vean ustedes que se concentra principalmente esta incidencia en lactantes menores de 6 meses, ahí es donde la incidencia es más alta, y es más baja, obviamente, si consideráramos grupos de rangos etarios mayores. Y también, estos son datos previos a la pandemia, vemos que si comparamos la incidencia entre países en vías de desarrollo o países industrializados, las incidencias son significativamente más altas y con números también más altos de número de casos o número de episodios totales en países en vías de desarrollo. Si vemos, esta es otra publicación de un país desarrollado como es Estados Unidos, que hace una buena caracterización previo a la pandemia de lo que significa la hospitalización por virus respiratorio sincicial, podríamos ver que las tasas de hospitalización, sobre todo en menores de 5 años, es del orden de 2,9 por cada 1000 y aumenta bastante más en los menores de 24 meses o de 2 años, se duplican a 6,3 por 100.000. Un tercio de los niños tienen comorbilidad o eran menores de 2 años con antecedentes de prematuridad de los niños hospitalizados, con tasas de hospitalización que son significativamente más altas, por ejemplo, en niños menores de 1 mes versus los menores de 6 meses, o en niños prematuros, menores de 2 que tenían el antecedente de prematuridad. Ustedes pueden ver que también es un factor mayor de riesgo como para tener mayores tasas de hospitalización. Un poco más también frecuente que se hospitalicen un poco más los niños de sexo masculino que las niñas de sexo femenino, y niños con comorbilidad e historia de prematuridad tienen mayor probabilidad de ingresar a una unidad de cuidados intensivos o UTI pediátrica durante el transcurso de su hospitalización, con una mediana de hospitalización de los niños que se hospitalizan por VRS de 2 días. Esos son los grandes rasgos, a grandes rasgos, la información general. Si volvemos ahora a mirar la tabla, una tabla similar a la que habíamos visto para la incidencia de casos, ahora enfocado a la hospitalización, podríamos ver de que aquí se invierte un poco lo que veíamos anteriormente y las tasas o de hospitalización tienden a ser más altas en los países industrializados versus los países en vías de desarrollo. No probablemente porque solamente en los países industrializados hay casos más graves que requieren más hospitalización que en los países en vías de desarrollo, sino que aquí entran en juego ciertos determinantes sociales que hacen que
haya un acceso mayor a la hospitalización, posiblemente en países industrializados versus los países en vía en desarrollo. Y eso está generando y debe generar una discusión bastante relevante cuando veamos las alternativas de prevención que están emergiendo para virus respiratorio sincicial y cuál podría ser la estrategia a nivel global de manera equitativa que considere esos determinantes sociales para ver cómo en el planeta vamos a ocupar esas herramientas. Nosotros hicimos una declaración de varios especialistas en virus respiratorio sincicial hace unos meses atrás en Lancet Public Health, en donde justamente se describen y se discuten esa toma de decisiones. La hospitalización, eso sí, sin duda es más importante y tiene mayores números, principalmente, como ven ustedes aquí, en los menores con mayor número de casos o con tasas mayores en los menores de 6 meses en comparación con niños lactantes a edades mayores. Y en términos de mortalidad, esta publicación que salió ya hace un buen tiempo en Lancet, en donde se vio a lo largo de un periodo muy importante, desde 1980 al año 2010, o sea, en 30 años en que se determinó cuáles eran las principales causas de mortalidad en el primer año de vida, en niños que tenían entre un mes y un año de vida. Fíjense ustedes que en los niños menores de un año, en esta publicación, lo que más los mata, lo que más se asocia a mortalidad es el virus respiratorio sincicial. En segundo lugar, solamente la malaria produce mayor cantidad de muertes que el virus respiratorio sincicial en los niños que tienen entre un mes de edad y un año. Entonces, claramente aquí las cifras globales son tremendamente nos muestran un virus tremendamente potente en producir mortalidad. Y de hecho, si vemos las regiones que en nuestro planeta principalmente sufren mortalidad causada por virus respiratorio sincicial, lamentablemente vemos cómo se asocia al nivel de desarrollo socioeconómico de estos países y vemos países como Bolivia, en nuestra región latinoamericana, prácticamente casi todo el continente africano y el sudeste asiático, como los principales lugares del planeta en donde la mortalidad producida por el virus respiratorio sincicial es de varias decenas de miles, puede llegar a alcanzar varias decenas de miles cada año. Y si vemos también, los países, y aquí hay un gráfico muy interesante en donde se ve el nivel de desarrollo del país, qué tan desarrollado no lo es, hacia la derecha, países más desarrollados como Finlandia o algunos países más africanos hacia la izquierda, y cómo va cambiando en esos términos la mortalidad claramente se concentra justamente en países de menores ingresos o con menor nivel de desarrollo. Insisto, esto es importante para la discusión que hay que tener a nivel global respecto a cómo vamos a ocupar las estrategias que están empezando a estar disponibles para la prevención de virus respiratorios sincicial. Y no quiero extenderme mucho más, pero también debemos recordar, y muchos de los presentes aquí, como broncopulmonares, ¿no es cierto?, infantiles o pediátricos, del rol que puede tener el virus respiratorio sincicial, no solamente en el cuadro agudo, sino que también a largo plazo en producir sibilancias o en producir, ¿no es cierto?, un cuadro de hiperreactividad bronquial que se puede extender en el tiempo y que también le agrega varios elementos a la carga de enfermedad. Y justamente respecto a esa carga, aquí ustedes pueden ver, no voy a entrar en detalle, no es la idea hacer un análisis detallado de costos, pero aquí hay experiencias de diferentes países como Portugal, Estados Unidos, etcétera, en donde ustedes pueden ver que si uno empieza a desglosar las estimaciones de los, por ejemplo, la atención de costos directos de virus respiratorio sincicial en Estados Unidos, se pueden alcanzar cifras muy importantes de gasto asociado solamente, si solamente consideramos el costo directo, de varios billones de dólares en cada una de las temporadas que nos vemos afectos a la infección de virus respiratorio sincicial. En Portugal también pueden ustedes la gran cantidad de millones de euros que pueden estar involucrados en la atención, o en Islandia también, en donde puede haber un país relativo de una población bastante pequeña, pero que puede tener una pérdida total de más de 4 millones de euros anualmente en lo que respecta a su sistema de salud para la atención del virus respiratorio sincicial. Esto es otro elemento importante para la discusión, para ver estrategias que puedan ser costo-beneficio o costo-efectivas respecto a las alternativas de prevención a las cuales nos vamos a referir más adelante. Pero además nosotros en infectología estamos acostumbrados a que hayan situaciones muy dinámicas. Y bueno, ¿qué cosa más
quizás no solo dinámica, sino que de alto impacto fue la pandemia del COVID-19 o la infección del virus SARS-CoV-2, que nos llevó a que nuestras curvas habituales de campaña de invierno, aquí en azul, con los casos de virus causados por de virus respiratorio, con circulación de virus respiratorio sincicial, el año 2017, 16, 17, 18, 19, nos llevara a vivir una situación que jamás pensamos, yo creo, ninguno de nosotros, ni los infectólogos, ni los pediatras, ni los broncopulmonares, pensábamos que íbamos a vivir 2 años prácticamente sin circulación de prácticamente ningún virus respiratorio que no fuera el SARS-CoV-2. Y tuvimos una supresión de circulación de virus respiratorio sincicial junto a otros virus que fue tremendamente importante y tremendamente significativa. Y eso no solamente en Chile, obviamente, sino que en todo nuestro planeta. Vean ustedes cómo disminuyen aquí los casos de bronquiolitis aguda durante el año pandémico 2020 respecto a las curvas que veían los brasileros en años anteriores, lo que empezó a pasar también entre marzo y febrero, prácticamente todo un año, en detecciones de BRS en Estados Unidos. Sin embargo, tal como era absolutamente esperable, eso no iba a ser para siempre, sino que iba a ser transitorio, y ya desde el año 2021 aproximadamente empezamos a ver cómo, final del 2020, 2021, cómo empiezan a aumentar detecciones de virus respiratorio sincicial en cifras bastante importantes en Australia, casos de bronquiolitis que habían desaparecido y que empiezan a aumentar en Francia, y lo mismo en Inglaterra y lo mismo en Estados Unidos. Nosotros no íbamos a estar ajenos a esa realidad porque los virus respiratorios no SARS-CoV-2 tenían que ir volviendo en algún momento y sobre todo cuando empezamos probablemente a aumentar la cantidad de infectados en nuestro planeta y sobre todo también la cantidad de vacunados y protegidos contra SARS-CoV-2. Entonces empiezan a recircular los virus respiratorios que veíamos. Una de las experiencias hechas durante la pandemia del año 2021, aquí también participó la doctora Tapia, porque este fue un estudio que se hizo en el Hospital Calvo Maquena, Roberto del Río y Ezequiel González Cortés, en donde por un plazo de casi un año vimos y estudiamos con biología molecular todos los episodios de niños hospitalizados con infecciones del tracto respiratorio inferior en cualquiera de nuestros 3 hospitales. Aquí, con los datos preliminares de los 306 episodios, ya veíamos que el año 2021 empezábamos a tener una detección de los casos de neumonía o infección respiratoria baja, producidas principalmente por un virus. ¿Y cuál era el virus más importante que estaba produciendo hospitalización el año 2021, el año siguiente a el gran año de la pandemia? La causa número 1 era ya el virus respiratorio sincicial, seguido por rinovirus, incluso algunas veces virus respiratorio sincicial circulando en coinfección, ya sea con rinovirus, principalmente, un 60% de estos más de 300 en los episodios en que se detectaba virus respiratorio sincicial, coronavirus no SARS-CoV-2, y otras combinaciones producidas por otros virus. Entonces, fuimos viendo de que esta pausa o esta no circulación de virus respiratorio sincicial empezaba a revertirse y teníamos que ir viendo qué es lo que iba a pasar. Una vez que vino y existió esta supresión, qué es lo que iba a pasar. Y lo que vimos y lo que hemos visto hasta la fecha, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy, estos son los datos hasta el año 2023, este es el último informe del Instituto de Salud Pública respecto a la circulación de virus respiratorios en el país. Vemos que empieza a haber una circulación de virus respiratorio sincicial aquí en azul desde septiembre hasta aproximadamente enero del año 2021 y comienzos del año 2022. Después en el invierno, una nueva circulación el año 2022 de virus respiratorio sincicial, nuevamente aquí en azul. Y este año 2023, una gran cantidad de casos con un pic de contagio muy alto. Lo vivimos todos en nuestros servicios, en nuestros hospitales, en nuestras consultas, pero que afortunadamente en las últimas semanas vean ustedes cómo esta situación ha ido bajando. Pero quizá podría y me gustaría recalcar 3 elementos de lo que estamos de alguna manera evidenciando con la infección de virus respiratorios, no solamente de BRS. Lo primero
es que lo que hemos visto, y aquí se aprecia muy bien, digamos, en este desorden de circulación de virus después de este silencio que hubo de circulación de ellos durante la pandemia, una cocirculación, o sea, circulación al mismo tiempo, no solamente como veíamos antes, que a veces partíamos en mayo con circulación de influenza, después junio, julio, agosto, VRS, después otro pic de influenza, y así, sino que aquí vimos que podían cocircular varios virus al mismo tiempo, VRS para influenza, metaneumovirus, etcétera. Segundo, que la estacionalidad típica que está descrita, ¿no es cierto?, en pics muy invernales en nuestro país, empezaba a ser distinta y así era como habíamos visto circulación de virus respiratorio en el 2021 entre septiembre y diciembre y también vimos este año una gran circulación de virus respiratorio de manera más precoz, sobre todo en los meses de marzo o abril y mayo, y que siguió aumentando hasta fines de junio. Entonces, claramente, estos son elementos distintos, que además, en la medida que vuelven a circular virus respiratorios, también podemos esperar otro efecto, que también es conocido, dado por la interacción que existe entre virus respiratorios y bacterias que pueden ser potencialmente patógenas respiratorias, es que empiezan a aparecer y a reaparecer casos de infección neumocócica. Probablemente varios de ustedes también las han visto y las han vivido, no a tasas superiores a la pandemia, pero sí recuperando sus tasas probablemente a un nivel bastante similar. Entonces, pensando en este virus, pensando en los desafíos que vienen y entendiendo que es un virus pequeño, que solamente tiene 10 genes que codifican, ¿no es cierto?, para que se traduzcan estos 10 genes en 11 proteínas, y que tiene además estas dos proteínas que han sido muy importantes en entenderlo mejor para generar herramientas de prevención, sobre todo la proteína F o la proteína de fusión. Siendo un virus además muy interesante porque es un virus que tiene por un lado la capacidad de producir una respuesta inflamatoria, bronquiolitis, inflamación del tejido pulmonar, pero a su vez de poder producir una inmunosupresión o una falta de protección de la respuesta protectora. Por eso es que ha costado tanto generar vacunas y que los niños sean susceptibles de reinfectarse posteriormente, y eso probablemente dado porque el virus respiratorio sincicial produce y tiene un efecto sobre todo en la respuesta inmune celular, tanto de células CD4, CD8, de linfocitos T, y también un impacto en las células B. Cosas que hemos ido viendo y que quizás son un poquito diferentes a lo que pensábamos. Estos son el artículo está publicado antes de la pandemia del grupo de la doctora Asunción Mejías, Octavio Ramilo, actualmente ambos en St. Jude, en Memphis, en donde fíjense ustedes de que ellos han ido viendo que la infección por VRS leve, o sea, el cuadro más leve, se asocia a cargas virales del virus respiratorio sincicial más altas, o sea, en pacientes que terminan teniendo cuadros leves, que no se hospitalizan, tienen cargas significativamente más altas que los pacientes hospitalizados, quizá un poquito distinto a lo que uno podría pensar. Y fíjense ustedes cómo aquí ustedes pueden ver en niños que están hospitalizados en la UTI o en una unidad de sala, no de UTI, las cargas virales son más altas también, no solamente los que se hospitalizan o los que se hospitalizan, sino que los que se hospitalizan en un lugar menos complejo, como es una sala, versus los que están en UTI, también tienen cargas virales más altas. Posiblemente estamos entendiendo que el sistema es distinto. Esos niños tienen cargas virales más altas, activan más su interferón, se protegen mejor, y los que están más severos o que tienen cuadros más severos posiblemente pueden tener algún defecto o una capacidad en su respuesta inmune que puede estar asociada a esta inmunosupresión y que puede hacer que este cuadro finalmente más severo causado por VRS sea más complejo. ¿Y en qué edades? Ya sabemos, y esto no ha cambiado mayormente, salvo transitoriamente en esta puesta al día de infecciones en que hemos visto que la edad promedio también ha subido, porque había una gran cantidad de niños susceptibles que no se habían infectado en los últimos 2 años, pero si lo vemos es probable que esto vuelva a retomar su rumbo y que tanto en consulta ambulatoria como a nivel primario, ¿no es cierto?, en consultas de urgencia, etcétera, sabemos que los niños que están entre los 2 y los 6 meses de edad son los que presentan tasas más altas de infección por virus respiratorio sincicial. Entonces, probablemente es ahí y ese grupo etario, ese rango etario, a los cuales debiéramos apuntar
para poder proteger de una mejor manera, más o menos entre los 2 meses y los 6 meses, para aplanar, como decíamos durante la pandemia, aplanar esta curva que veíamos de COVID, ahora a ocupar estas estrategias para aplanar la curva que vemos año a año y que hemos conocido en nuestra campaña de invierno. Y uno de los determinantes, quizás más importantes, aquí es donde la unión entre la ciencia básica, con la clínica, incluso con la ingeniería, permite generar soluciones. Esto, y en gran parte, medidas como las que vamos a comentar y va a comentar la doctora Tapia posiblemente después, han tenido que ver justamente con entender mucho mejor y caracterizar mucho mejor la proteína de fusión o proteína F del virus respiratorio sincicial. Aquí ustedes pueden ver cómo está la célula que va a infectar el virus, la del hospedero. Aquí está la partícula viral con su proteína F que va a ir a generar la fusión. Y hemos visto que tiene un estado prefusión. Esta molécula está estirada acá, por lo tanto expone antígenos de una manera diferente. Y la mayoría de los monoclonales actuales y la mayoría de los candidatos que se utilizaron para vacunas, como las que vamos a comentar, apuntan justamente a targets o a regiones antigénicas de esta proteína F en su estado post-fusión. ¿Y por qué? Porque lo que va pasando después cuando el virus infecta las células es que se ponen en contacto el virus con las células hospedera infectadas, perdón, y esto actúa como una verdadera bisagra, haciendo que se junte la partícula viral con la célula del hospedero. Y obviamente aquí la exposición de regiones antigénicas es bastante distinta a la que existía cuando esta molécula estaba, por decirlo así, estirada, y por otro lado, esta es la etapa más precoz, por lo tanto, actuaríamos justamente inhabilitando, si actuamos en alguna región antigénica cuando la molécula todavía está estirada, ojalá tratando de que esta bisagra no funcione mucho. Para decirlo en palabras bastante sencillas, pero que han sido las que han sido el pensamiento de alguna manera que permite que hayamos avanzado en las estrategias de prevención y que existan ahora diversos anticuerpos monoclonales, entre ellos uno muy conocido como es el palivizumab, que actúa contra este sitio 3, pero también nirsevimab, que actúa justamente en el sitio 0 de la proteína F, y cuando esa proteína F está en una conformación de proteína prefusión. Así que eso ha sido muy interesante. Ya sabemos que los monoclonales funcionan. Palivizumab, esta es una de las últimas revisiones Cochrane, tiene un impacto, ya ha tenido un impacto en proteger sobre todo a niños con factores de riesgo, con displasia, con cardiopatía congénita, prematuros bastante pequeños, en reducir hospitalización, en reducir enfermedad, incluso podría reducir esta persistencia de sibilancias en el largo plazo. Pero vamos a estar sujetos a nuevas estrategias, como les decía. Y estrategias que, esta es una figura que me gusta mucho, que la hizo la doctora Asunción Mejía, experta en BRS, en donde no es solamente una sola estrategia, sino que pueden haber varias. Y posiblemente no todos los escenarios son iguales. Quizás los niños más pequeños se podrían beneficiar y se van a poder beneficiar de poder usar anticuerpos monoclonales. Vamos a poder tener la posibilidad de ocupar vacunas para adultos mayores o para vacunar a las madres y que traspasen los anticuerpos a los niños, o incluso vacunas que se van a poder ocupar directamente en los niños una vez que nazcan. Yo lo voy a dejar hasta ahí, pero después la doctora Tapia va a profundizar estos temas de prevención en BRS. Pero es muy atractiva la posibilidad de conocer estas estrategias, quizás de combinarlas, no combinarlas, escoger cuál va a ser el target etario donde las vamos a ocupar. Pero lo que sí está claro es que actualmente de tener solamente un monoclonal como palivizumab, que lo ocupamos en algunos pocos niños que tienen factores de riesgo, toda esta posibilidad de tener nuevos monoclonales, de vacunación de niños, vacunación materna contra el VRS, va a ser de que el enfoque probablemente sea cada vez más universal. Con sus pros y sus contras, ya sabemos que monoclonales se han usado por varios años, pero pueden ser caros, los vamos a ocupar en todo, cuándo los vamos a vacunar a estos niños, cuánto dura esa protección, sabemos que son útiles y podrá haber resistencia, vamos a tener que educar a los padres, la inmunización materna, vacunar a las madres, va a ser una estrategia, ha sido exitosa para pertusis, influenza, COVID, pero depende de las coberturas que tengamos y sabemos que a veces no tenemos tan buenas coberturas. Vamos de esta manera a proteger todo el año o no,
¿Cuánto durará esa protección? Entonces son incógnitas que son las que vamos a empezar a conocer probablemente ahora más en detalle y con más conocimiento. Si ustedes ven, hay desafíos porque todavía no hemos vuelto a la normalidad y si uno quisiera aplicar algún tipo de inmunoprofilaxis, cuando teníamos estaciones muy marcadas eso era más fácil. Pero ahora que ustedes pueden ver que tanto aquí en casos de hospitalización o hospitalización en niños de riesgo, estos rangos se han ampliado, posiblemente van a ir retomándose y volviendo a la normalidad en el tiempo, pero si tuviéramos una estrategia disponible, ¿en qué momento nos convendría aplicarla? Previo al invierno, en varias veces dentro de un año, la vacunación materna, cuándo vacunar a esas madres, son interrogantes que sin duda tenemos que ir viendo. Y por último, y con esto termino, para no extenderme más, creo que es muy importante que nosotros podamos aprovechar esta oportunidad que vamos a vivir y que estamos viviendo respecto a la prevención de virus respiratorio sincicial en cuanto a ojalá tener buenos datos. Estos son algunas curvas, se las muestro, fueron hechas por el grupo del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, el ISI, con el cual entre la Facultad de Medicina, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile somos parte y se desarrollaron varios modelos predictivos, ya sea de casos, de uso de cama y también de la respuesta a las vacunas durante la pandemia de SARS-CoV-2 y de alguna manera la idea es traspasar todo ese conocimiento para que podamos hacer una medición mucho más precisa y un seguimiento y una vigilancia aprovechando esas herramientas ahora de una manera mucho más precisa para el virus respiratorio sincicial. Quizás ocupando esta forma distinta de analizar los datos, podemos hacer y apuntar a estrategias mucho más costo efectivas y de alguna manera ocupando la información para hacer una decisión lo más basada en evidencia inteligente en la toma de decisión pública respecto a los desafíos que vienen en la prevención de virus respiratorio sincicial. Y les muestro estos datos, esto además permite tener datos a nivel nacional, a nivel de servicio de salud, datos dinámicos, etcétera. No me voy a referir en detalle, pero vean ustedes, solamente aquí están los casos de infecciones respiratorias, incluyendo COVID, esto incluye no solamente VRS, pero fíjense ustedes que aquí estaban en líneas punteadas y no punteadas lo que había pasado y lo que los modelos predecían. Y lo que finalmente ocurrió. La verdad es que si ustedes ven aquí, tanto a nivel ambulatorio como esto no, son las causas de infección respiratoria que acudieron a servicios de urgencias hospitalarios, las líneas prácticamente se solapan. Y aquí nosotros, a fines de abril, comienzo de mayo, ya se sabía, digamos, y era absolutamente predecible. Después esto terminó, efectivamente, como ustedes ven, ocurriendo, que este año venía mucho más complejo, que venía antes y que el pic era más intenso. Entonces, esta información tiene que ser ocupada para que ojalá no nos pase lo del año pasado, en que se toman algunas medidas que a veces son un poco más pueden ser un poco reactivas, digamos, porque efectivamente se presiona el sistema, hay disminución de camas, pero que quizás no son tan basadas en datos o en evidencia como fue adelantar y aumentar el tiempo de clases escolares sabiendo el perjuicio que eso produce y el problema que dejó la pandemia justamente por el cierre tan prolongado de colegios, entonces apuntar más bien a medidas que sean más específicas y que no terminen dañando más a niños, incluso a rangos etarios que no están tan afectados en severidad por la infección de virus respiratorio sincicial. Entonces, en resumen, vemos que ya hay alternativas de prevención. La doctora Tapia se va a referir ahora más en detalle en ellas, pero ya existen para prevenir la infección por virus respiratorio sincicial. Algunas preguntas van a surgir y en esto todos vamos a tener una opinión que yo creo que es muy importante, a quiénes vamos a proteger, en base a qué evidencia. Lo que yo creo que sí está claro y hay que ser bastante, en mi caso yo me gustaría ser bastante categórico, es que en Chile debemos avanzar. Ya vimos la campaña de invierno que tuvimos este año 2023. El 2024 debemos avanzar en aplicar algunas de estas estrategias que vamos a discutir ahora de prevención de virus respiratorio sincicial. Hacia una estrategia universal, posiblemente se va a hacer el camino. Por supuesto que no es tan fácil porque hay costos involucrados, pero teniendo una buena análisis de datos, de evidencia, quizás se pueda hacer una decisión que avance mucho o se universalice mucho más la prevención del virus respiratorio sincicial y eso podría venir en Chile ya a partir del año 2024. Yo lo voy a dejar hasta ahí.
Doctor Rodríguez, muchas gracias. Voy a quedar atento a cualquier comentario y pregunta, pero para que la doctora Tapia ahora siga con la presentación. Muchas gracias. Voy a... Ahí sí. Voy a ver lo que están. Muy bien, ahí se ve. Gracias, Hugo. Hola, buenas noches a todas, todos. Gracias, Hugo, y a la Socinep por la invitación a venir a hablar de las novedades. Hay muchas novedades, como decía el doctor Torres, acerca de virus respiratorio sincicial y la posibilidad de prevención. Creo que las novedades se nos han venido encima, todas muy en unos años muy movidos respecto a virus respiratorios también, y en coincidencia con, tal como decía el doctor Torres, con episodios muy particulares, en coincidencia con una pospandemia, con una circulación muy importante, con un desorden epidemiológico. El virus no ha sabido cómo volver a infectarnos, ¿cierto? No solo respiratorio sincicial, sino también nos ha pasado con metaneumovirus, con influenza, y por lo tanto estamos, tal como estuvimos con COVID, con un constante bombardeo de información que tenemos que ir digiriendo, aprendiendo para poder llegar a tratar a nuestros pacientes y ojalá prevenir, tal como dice el doctor Torres, este virus tan importante para nuestros niños. Bueno, ¿qué más decir? Es el agente respiratorio viral más importante de los lactantes. En países de bajos ingresos se producen principalmente los casos de muerte y eso tiene muy movilizada a la comunidad científica, dado que las diferencias que existen entre países con recursos y sin recursos son la verdad que abismante, y las mortalidades y la cantidad de niños que no llegan a ni siquiera estar hospitalizados en países de bajos recursos, la verdad que teniendo en otros países tan buenos resultados, resulta bastante inaceptable y moviliza, ¿cierto?, muchos recursos para poder seguir avanzando en el entendimiento tanto de la enfermedad como de eventuales tratamientos y, sobre todo, prevención. Es y seguirá siendo muy probablemente, hasta que no tengamos prevención, el virus que marca y mantiene la campaña de invierno. Lo vimos en las curvas que mostró el doctor Torres, como es la aparición del virus respiratorio sincicial y actualmente también en concomitancia con influenza y con metaneumovirus, con virus para influenza y COVID, produce una carga asistencial bastante importante y además está relacionado, y eso es muy importante para el grupo de broncopulmonares, ¿cierto? Se relaciona en cierto grado con un posible desarrollo de asma bronquial y sibilancias recurrentes en los lactantes, o sería más bien quizás un marcador de quienes van a ser sibilantes o asmáticos en el tiempo. Tenemos que volver a mirar el virus cada vez que hablamos de esto, porque los avances, y tal como algo adelantó el doctor Torres, los avances en este conocimiento básico virológico molecular de las proteínas es lo que nos ha llevado a tener los avances que hoy día nos permiten pensar en prevención para el próximo año. En eso estamos pensando. Y eso viene, tal como decía, de este conocimiento. El virus respiratorio sincicial es un virus RNA de una sola hebra que tiene y codifica distintas proteínas en ese RNA. Es un virus no tan complejo, pero tiene en su superficie, en su manto lipídico, proteínas importantes tanto para el ciclo replicativo, para la llegada del virus hacia la célula, y muy importante en todo lo que nosotros podemos pensar de prevención. ¿Ya? Y es ahí donde la proteína F, tal como lo presentó el doctor Torres en su presentación, es una proteína fundamental y de la cual hemos aprendido los últimos años muchísimo, gracias a los avances tanto en biología molecular como en los avances que nos han permitido mirar la estructura de la proteína y cómo existen cambios estructurales de la proteína durante el ciclo replicativo, y que ese cambio estructural además influye muy fuertemente en la capacidad que tiene esa proteína de generar anticuerpos neutralizantes
más o menos neutralizantes y influir en la potencia de esa neutralización. Entonces, nos hemos dado cuenta que desde el virus hay factores importantes que tenemos que ir a revisar y es muy probable que tengamos que seguir viendo en el tiempo. ¿Por qué? Por una parte, tenemos que, tal como lo explicaba el doctor, tenemos que darnos cuenta que esta proteína de fusión, al ser una proteína de fusión, tiene cambios estructurales durante el ciclo replicativo muy importantes y que esos cambios estructurales desde prefusión y posfusión permiten la exposición de distintos sitios antigénicos que generan la producción de anticuerpos neutralizantes más o menos potentes. Y es aquí donde nosotros podemos ver, por ejemplo, el sitio 0, que es uno de los sitios antigénicos conocidos de esta proteína, que justamente se expone en esta estructura de prefusión y que los anticuerpos dirigidos contra este sitio 0 son anticuerpos potentes en neutralizar el virus. Y distinto es el sitio 2, por ejemplo, que es el sitio donde está enfocado el palivizumab, que si bien es el anticuerpo que nosotros utilizamos, la capacidad de neutralizar de esos anticuerpos dirigidos hacia ese sitio 2, como lo es el palivizumab, tiene una potencia de neutralización menor. Y eso se ha visto tanto en los estudios de estructura de proteína, pero también muy importantemente los estudios de capacidad de neutralización y finalmente pueden tener, y es muy probable que tengan un significado clínico, como lo hemos visto de los estudios clínicos que han surgido. Y así como hemos podido hacer una especie de mapa de neutralización y hemos podido ver cómo los distintos sitios antigénicos tienen distintas potencias o generan anticuerpos de distintas potencias neutralizantes y cómo sitio 5, sitio 4, sitio 0 han sido puntos de o blancos de anticuerpos monoclonales específicos que hemos ido estudiando en el tiempo. Por otro lado, y algo que es importante que sepamos, es que el virus respiratorio sincicial, si bien es un virus RNA de no tanta variabilidad como virus influenza, como puede ser el virus del VIH, es un virus que varía. Y desde el año 2000 en adelante, nosotros sabemos que circulan, además de los grupos antigénicos A y B, ¿cierto? Nosotros sabemos que hay virus respiratorio de tipo A y virus respiratorio B, que no tienen diferencias en su gravedad clínica. Sabemos que además de esos grupos existen genotipos o tipos dentro de los A y de los B que se diferencian en las características genéticas. Y esto fue descrito, como les dije, a finales de los 90 y nos hemos mantenido en el tiempo observando qué tipos de genotipos hay y hemos visto cómo en el tiempo aparecen nuevos genotipos. Afortunadamente, hasta lo que sabemos actualmente con los datos que hemos tenido todos estos años, ni los grupos antigénicos ni los genotipos están relacionados con la gravedad. Pero no hemos tenido en el tiempo tampoco ninguna presión especial, ya sea con vacunas o anticuerpos monoclonales, que puedan forzar de cierta manera la variación de esos genotipos o la aparición de eventuales variantes. Hemos visto existe ya un interés en evaluar la variabilidad genética de las distintas regiones de las proteínas de superficie y algunas proteínas también funcionales como las polimerasas, que podrían tener que ver con un cambio en la funcionalidad y eventualmente con escapes inmunológicos más adelante. Afortunadamente, como les digo, todavía no han aparecido variantes específicas de gran resistencia, ¿ya? Pero tenemos que ir vigilándolas en el tiempo. De lo que hemos aprendido del virus es que las proteínas estructurales, específicamente F, pero también G y también otras como N, tienen sitios antigénicos candidatos tanto para anticuerpos monoclonales como para la creación de vacunas que tenemos que seguir explorando, pero también hemos aprendido en estos últimos años y hemos aprendido muchísimo con la variabilidad que hemos observado, por ejemplo, para SARS-CoV-2, hemos aprendido que hay que ir mirando y hay que mantener una vigilancia de las variantes y los genotipos, sobre todo ante la llegada de posibles vacunas, terapias y profilaxis en nuestros pacientes.
Ahora, ¿qué pasa, cierto? El virus respiratorio sincicial finalmente infecta a nuestros niños. Sabemos que puede infectar y dar desde infecciones respiratorias altas hasta neumonias graves y que aproximadamente un 2 a 3% de los pacientes terminan en hospitalización. ¿Y qué es lo que ya tenemos muy claro? Es que sobre el 80% de los niños que terminan hospitalizados son niños sin factores de riesgo previos. ¿Ya? No son precisamente todos prematuros, ni cardiópatas, ni con alguna patología asociada. Sabemos también que la reinfección en el tiempo se traduce en síntomas más leves y que finalmente en la edad escolar y en la juventud tenemos infecciones leves hasta que finalmente vuelve a ser un problema en los adultos mayores, donde también está el foco de la prevención en ese grupo. Y se ha determinado, ¿cierto?, a lo largo de la vida que existen dos momentos claves que tenemos que tratar de ir a proteger o prevenir las infecciones graves y que tienen que ver un poco con la inmunidad, con la capacidad de inmunidad pasiva con la que nacen nuestros pacientes, con el traspaso materno de anticuerpos y con la senescencia que ocurre en la edad adulta. Y ya sabemos que durante los primeros 2 años de vida y luego en la adultez tenemos idealmente que ir a prevenir esta infección para disminuir la morbilidad y eventualmente la mortalidad, sobre todo en países donde no existen recursos para manejarlo. Por lo tanto, los esfuerzos se han concentrado en distintos grupos y en 3 estrategias, ¿cierto? La vacuna anti-VRS, anticuerpos monoclonales y antivirales. Donde se han producido los grandes avances es en vacuna anti-VRS y anticuerpos monoclonales, que es lo que vamos a ver. También existen avances en antivirales, pero no tan promisorios como los que tenemos en estos otros dos pilares de prevención. Si uno ve, ¿cierto?, esta carrera de distintas vacunas que han ido avanzando en el tiempo hasta llegar a ser aprobadas como posibles terapias para virus respiratorio sincicial, la verdad es que tenemos una gran cantidad de candidatos, múltiples estudios, existe un gran interés en llegar a tener buenos tratamientos, buenas terapias y buena prevención para este virus respiratorio sincicial, y actualmente tenemos 2 anticuerpos monoclonales que están siendo aprobados para su distribución. ¿En qué se basan esto? Y principalmente lo que conocíamos de antes, ¿cierto? Es que existe una inmunidad anti-VRS. Ya estaba descrito que la madre es capaz de traspasar anticuerpos neutralizantes al recién nacido, y los recién nacidos, hijos que logran tener altos títulos de anticuerpos, tienen una protección para la enfermedad por el virus respiratorio sincicial durante el primer año de vida. Por lo tanto, ¿dónde ha estado la estrategia finalmente para anticuerpos monoclonales y para vacuna materna? Es tratar de llegar a tener títulos de anticuerpos anti-VRS altos y efectivos, idealmente altamente neutralizantes, durante el primer año de vida, que es el de peor pronóstico ante la infección con virus respiratorio sincicial. De anticuerpos monoclonales, lo que teníamos autorizados y utilizados, bueno, se tuvo una inmunoglobulina policlonal, después apareció palivizumab, que es lo que tenemos actualmente disponible, pero existe una larga lista que ha ido apareciendo muy en relación con el conocimiento de estos distintos sitios antigénicos, ¿ya? Y estamos tratando de apuntar hacia los sitios antigénicos que producen una neutralización, o anticuerpos con una neutralización mayor, ¿ya? Palivizumab, lo mostró Juan Pablo en su presentación, es lo que tenemos, produce una reducción de hospitalización por virus respiratorio sincicial en los pacientes prematuros específicos que son candidatos a recibirlo, disminuye la hospitalización, disminuye en especial a los pacientes la hospitalización en pacientes displásicos, pero el gran pero es que solo un número pequeño de los lactantes son beneficiados por este anticuerpo monoclonal. Es de un costo muy alto, es además de dosis mensuales, y si bien es una muy buena herramienta para los prematuros en este momento, si estamos pensando en que la mayoría de los pacientes no tienen factores de riesgo, tenemos que tratar de enfocarnos en una prevención un poco más universal.
Y es así como llegamos a la aparición de nuevos anticuerpos monoclonales. Yo aquí les voy a mostrar algunos de los resultados de nirsevimab, que es el anticuerpo monoclonal que está más avanzado, diría yo, como nuevo anticuerpo y está siendo aprobado por distintas agencias en distintos países para ser utilizado. Nirsevimab es un anticuerpo monoclonal, pero de larga duración, es decir, con la capacidad de uno poder administrar una dosis durante todos los 5 meses que habitualmente dura la epidemia o el brote epidémico por virus respiratorio sincicial, y dado que es un anticuerpo monoclonal que está dirigido hacia el sitio antigénico cero, tiene una capacidad de neutralización bastante mayor que palivizumab. ¿Ya? Esas son las principales características de nirsevimab y de los datos que se han tenido. Esta es una diapositiva que me facilitó el doctor Porley de Sanofi con los hitos claves en el desarrollo clínico de nirsevimab. Han existido distintos estudios desde el año 2014, desde las fases clínicas iniciales con estudios en adultos sanos, luego pasamos a estudios de concentraciones en lactantes de pretérmino y actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Y les voy a mostrar, bueno, datos contundentes de este nuevo anticuerpo de larga duración y de mayor potencia en los pacientes de pretérmino, y muy importantemente estamos teniendo datos muy contundentes en lactantes de pretérmino tardío y lactantes a término. También se están teniendo datos en lactantes con alto riesgo de desarrollar enfermedad grave como cardiópatas y pacientes con patología pulmonar grave, donde se han tenido muy buenos resultados. Y está en curso también un estudio en pacientes inmunocomprometidos. Y muy importantemente, está en curso este análisis final en un número mayor de pacientes, se está duplicando el número de pacientes con los cuales se está teniendo información de lactantes en general, de término o pretérmino, pero que no han tenido la posibilidad de usar palivizumab, se le está ofreciendo y se está tratando con este nirsevimab. ¿Qué es lo que vieron en este estudio, que es el de pretérminos? Como ustedes pueden ver, con la administración de una dosis de este anticuerpo monoclonal durante el brote epidémico, previo al brote epidémico de virus respiratorio sincicial, se ve una muy importante caída tanto de la infección por VRS que necesita atención médica, pero también una caída importante en la hospitalización debida a virus respiratorio sincicial en este grupo de lactantes de pretérmino. Esto fue publicado el año 2020 y el seguimiento se logró hacer pre-pandemia. Como ustedes pueden ver aquí, pueden ver la disminución de los pacientes, también la disminución de las atenciones de infecciones respiratorias de cualquier causa y también de las hospitalizaciones por virus respiratorio sincicial, con una disminución del 70% aproximadamente, 70% de las atenciones médicas de infecciones respiratorias bajas y del 78% de las hospitalizaciones por virus respiratorio sincicial en estos pacientes de pretérmino. Y este es la publicación del siguiente estudio que se hace ya no solamente en los pretérminos, sino en los pretérminos tardíos, es decir, mayores de 35 semanas y en los pacientes lactantes de término. Es el estudio MELODY, por si lo escuchan de esa manera, donde se evaluó la eficacia y la seguridad en estos lactantes. Se evaluaron en este primer informe, porque está por salir el segundo informe de MELODY, porque MELODY tuvo que ser suspendido después de la pandemia. Actualmente están por publicarse los nuevos datos, ¿cierto? Pero en esta primera publicación tenemos datos de 1.500 lactantes que recibieron en dosis a 1 nirsevimab versus placebo en distintos centros. Uno de los problemas fue que la mayoría de los centros eran en el hemisferio norte, se agregaron más pacientes del hemisferio sur en el análisis que están haciendo actualmente, y donde de nuevo con una dosis única de este anticuerpo monoclonal se evaluó
cuánta necesidad existió de atender casos de infección respiratoria baja durante el año siguiente o los meses siguientes a la administración del medicamento y como alcance secundario la hospitalización por virus respiratorio sincicial. Y como ustedes pueden ver acá, se determinó que los pacientes con nirsevimab tenían una disminución muy importante con una eficacia de 74,5% para la atención de infección respiratoria baja atendida, médicamente atendida, y una disminución o una eficacia del 62% en la hospitalización por virus respiratorio sincicial. Es decir, protegió a estos lactantes, también a lactantes mayores de término, para la atención médica y para la hospitalización por virus respiratorio sincicial. Existen múltiples estudios al mismo tiempo que se están haciendo para evaluar la eficacia de nirsevimab. Hay varios que están terminando en etapas de análisis y publicaciones finales. Yo aquí les dejo esta diapositiva en resumen, pero básicamente se están viendo resultados bastante consistentes respecto a la reducción de la atención por la atención médica de infección respiratoria por virus respiratorio sincicial y de la hospitalización por virus respiratorio sincicial. Y lo importante, de nuevo, es que es en pacientes de pretérmino y también tenemos pacientes de término. Actualmente, como les dije, existe Harmony, que es uno de los estudios que está analizando más como en tiempo más real, ¿cierto? En lactantes y en una estrategia más universal, el uso de palivizumab, y se están viendo eficacias cercanas al 80% en disminución de las hospitalizaciones por virus respiratorio sincicial. Que es este que yo les estoy mostrando, y está disponible algunas de las presentaciones que se han hecho en los últimos congresos de infectología respecto a este tema. Y no solo existe nirsevimab, también están avanzando con este conocimiento que yo les mencionaba de proteína F, están avanzando distintos estudios de otros anticuerpos monoclonales. Existe este anticuerpo MK que también está dirigido hacia un sitio antigénico distinto. La gracia de este sitio antigénico es que es altamente conservado en el tiempo, se ha visto que es altamente conservado, que también posee una neutralización mayor que palivizumab y también es un anticuerpo de larga duración donde una sola dosis podría ser suficiente para proteger durante todo el brote epidémico. Existen ya publicados datos preclínicos, existen también estudios en fase 2 y fase 3 reclutando en distintos grupos, tanto lactantes con factores de riesgo prematuros, y también se están haciendo análisis en lactantes de término, ¿ya? Y que tenemos que estar atentos a los resultados, puesto que puede venir también otra estrategia con anticuerpos monoclonales muy similares que lo que tenemos en nirsevimab. Ahora, ante esta posibilidad, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la estrategia? Que es un poco lo que decía el doctor Torres. ¿Cuál va a ser la estrategia con la cual vamos a proteger a nuestros niños? Bueno, se está estableciendo, se está proponiendo una especie de calendario de cómo vamos a ir. Este es un calendario propuesto para el hemisferio norte, nosotros serían distintos meses, ¿cierto? Pero la verdad es que podríamos ir avanzando con los pacientes que nacen durante el brote epidémico, con la administración a los 0 meses, es decir, al nacimiento, administración de anticuerpos monoclonales que van a protegerlos durante ese brote, y a los pacientes que nacieron previamente, ir poniéndoles al inicio de la temporada. Ahora, ese es todo un desafío actualmente por lo que dijo el doctor Torres y el comportamiento no habitual que está teniendo el virus en este momento. De anticuerpos monoclonales, entonces, lo que tenemos ahora, gran noticia, de larga duración, una sola dosis por temporada, y que puede proteger, y tenemos datos que está protegiendo tanto prematuros, cardiópatas, pacientes con patología pulmonar, y muy importantemente a lactantes de término. Por lo tanto, es una estrategia estoy de acuerdo, a proponer en las siguientes brotes epidémicos de manera universal para nuestros pacientes.
Algo de vacuna anti-VRS, que también estamos teniendo grandes avances. De nuevo, hay más de 40 vacunas en estudio, pero ya varios en fase 2 y fase 3. Y la proteína F es, de nuevo, con todo este conocimiento de pre-F, de la estructura prefusión, es uno de los candidatos más avanzados, conservada en el tiempo. Eso quiere decir que tiene poca variabilidad genética en el tiempo, es inmunogénica y tenemos experiencia clínica tanto con palivizumab y muy prontamente con nuevos anticuerpos monoclonales. Ahora, ¿cuál es la estrategia que vamos a utilizar? Principalmente se están analizando los grupos de madres embarazadas, en los cuales esperamos que haya traspaso de anticuerpos monoclonales, y en los adultos mayores. También hay estudios que se están haciendo en recién nacidos y lactantes para proteger durante los primeros meses de vida. Han salido publicaciones muy interesantes acerca de la vacunación utilizando vacuna pre-F. Hay 2 vacunas pre-F de 2 laboratorios distintos, pero han tenido similares resultados, seguras, que logran una cero conversión de las madres o un aumento significativo, porque estas madres, al vacunar madres embarazadas, uno no parte de cero, ¿cierto? Parte de pacientes que tienen un nivel adecuado, pero logras un aumento del nivel de anticuerpo en estas pacientes y un traspaso luego de estos anticuerpos maternos a los recién nacidos y que se mantiene en el tiempo y que eventualmente los protege en el tiempo. En el mes de abril de este año aparecieron conjuntamente los 2 manuscritos acerca de una de las vacunas pre-F, de nuevo, vacuna pre-F, conocimiento molecular de la proteína, tanto en embarazadas como en adultos mayores, ¿cierto? En el estudio de embarazadas se ve que en los hijos de pacientes que recibieron la vacuna pre-F antes de nacer, además de que se observó un aumento de los anticuerpos tanto en la embarazada como en el recién nacido, se produce una disminución significativa, y aquí ustedes pueden ver la eficacia en la atención o la infección que requiere atención médica por virus respiratorio sincicial los primeros 6 meses de vida. Y más aún las atenciones de infecciones más graves asociadas a virus respiratorio sincicial. Ese era el outcome principal, ir a ver si es que necesitábamos atender médicamente las infecciones por virus respiratorio en estos lactantes, y se observaron eficacias de sobre el 50% para la primera y sobre el 70% para las infecciones graves por virus respiratorio sincicial. Y en los pacientes adultos mayores, en un estudio que abarca más de 34.000 pacientes, miren el efecto de la vacuna en la prevención de la infección respiratoria baja para los adultos mayores, en quienes también el virus respiratorio sincicial representa una amenaza de morbilidad y eventualmente de mortalidad también. Por lo tanto, en vacuna virus respiratorio sincicial también hay muchísimo avance. Las vacunas en estado prefusión, mostrando la proteína F en este estado prefusión, son las que llevan la delantera, pero ojo que existen en este minuto mucho conocimiento acerca de vacunas de tipo RNA mensajero, con todo lo que aprendimos de COVID, y ese conocimiento también está siendo utilizado para eventualmente sacar vacunas que no solamente sean COVID, sino que abarquen influenza y virus respiratorio sincicial, muy, muy necesario, sobre todo para adultos mayores. Y bueno, como les dije, están apareciendo todos estos datos y se están aprobando tanto las agencias americanas como europeas estos productos. Aquí está la aprobación, que esto fue el 17 de julio, hace 10 días atrás, la aprobación de la FDA para el anticuerpo monoclonal, el nirsevimab,
en los pacientes menores, se aprobó también en septiembre de 2022 en Europa y de hecho ya varios países están con estrategias de prevención universal o iniciando o planeando las estrategias en Europa y también se han aprobado para adultos mayores las dos vacunas de PREF eh, para ser utilizadas en ese grupo en especial. Todavía no hay aprobación para lactantes, eso falta, siempre toma más tiempo, pero tenemos muy buenas noticias en relación a anticuerpos monoclonales para nuestros pacientes pediátricos. ¿Qué va a pasar en Chile? Bueno, esa es la pregunta donde tenemos que probablemente ir nosotros a tratar de insistir de cierta manera en que podemos ir avanzando en estas aprobaciones y eventualmente en establecer una estrategia que abarque sobre todo la prevención en nuestros lactantes y esperemos que no volvamos a tener un invierno como tuvimos este año en el cual colapsaron nuestros servicios de salud, nuestras consultas y lamentablemente hubo hasta pacientes fallecidos por virus respiratorio sincicial en un país como el nuestro que deberíamos tener atención para todos y buena atención para todos. Así que eso quiero dejar, si podemos dejar un poco preguntas y discusión con el doctor Torres, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tapia, doctor Torres. Uno queda emocionado de tanto aprendizaje. Me queda de antemano felicitar a ambos. Como Pedro Carcura en la década del 90 se ponía de pie para aplaudir, yo casi hago algo similar. Bueno, después de la emoción expresada, vamos a las preguntas, que hay mucho que preguntar. A ver, de nuestro expositor, de nuestro participante, la doctora María Julieta Rosso, los felicita a ambos y pregunta al doctor Torres, ¿cómo acortaría la brecha existente para acortar las tasas de hospitalización entre países industrializados y no, dando golpe en las bases y apuntando a los determinantes sociales de salud pública? ¿En qué madres priorizaría la inmunización con vacuna para VRS? Ujú. Sí, gracias, doctor Rodríguez, por la pregunta. La verdad es que yo creo que todo lo que hemos vivido estos últimos 2 o 3 años en la pandemia nos ha llevado espero, a aprender que tenemos que ampliar nuestros horizontes respecto a nuestros análisis de las patologías. Por ejemplo, en SARS-CoV-2 quedó muy latente, no solamente en países de bajos ingresos como África, como existen en África y en el sudeste asiático, en donde hay muchos países de bajos ingresos, sino que dentro de nuestro propio país, en donde tenemos comunas o regiones que de alguna manera hacen que tengamos varios países dentro de nuestro mismo propio país. Me explico, en el sentido de que en la pandemia las cuarentenas no se podían cumplir de la misma manera en una comuna de altos ingresos, como era, por ejemplo, Vitacura Las Condes, o lo que pasaba en La Pintana o en Cerro Navia. Y esos datos también se generaron y los conocimos. Entonces aquí la existencia de determinantes sociales es tremendamente relevante para poder, como digo, enfrentar y ojalá poder hacer análisis cuando queramos implementar medidas que los considere y que además tengamos entonces un input en el análisis que vaya mucho más allá solamente de la enfermedad y la infección. Dicho eso, creo que en ese sentido tenemos que poder disponibilizar algunas herramientas y estrategias de vigilancia, de manera que tengamos datos que nos permitan hacer una buena toma en la decisión de política pública. Eh, Respecto a países que tienen una brecha social más grande, por supuesto que nos encantaría que pudiéramos avanzar en disminuir esos determinantes sociales, pero ese es un camino que es largo y continuo, y en la medida que aparecen herramientas como las que nos muestra, ¿no es cierto?, con buena evidencia la doctora Tapia, como son los monoclonales y como son las vacunas, y como fueron en su momento las vacunas contra el COVID,
tenemos que tratar de disponibilizarla, no solamente para aquellos que tengan los recursos para comprarlos, como van a ser los países con más ingresos, sino que también a través de estrategias, como por ejemplo fue la estrategia de COVAX para disponibilizar vacunas para países de menores ingresos, como lo hace la Organización Mundial de la Salud, como lo hacen algunas fundaciones filantrópicas como la Fundación Gates y otras, de manera que estas herramientas que son tan atractivas no topen en el precio para que estén disponibles en los lugares donde más fallecen niños por virus respiratorio sincicial. No es un desafío nada fácil, pero tiene que estar en la discusión, así lo planteábamos en este artículo en Lancet que les comentaba, para que tanto estrategias de vigilancia, de diagnóstico a tiempo y de estrategias que permitan disponibilizar ya sea la vacunación materna y o los monoclonales, esté al alcance de países desarrollados, pero también esté al alcance de países menos desarrollados. Y probablemente en la medida que pase el tiempo, tal como ocurre con muchas intervenciones y bajan los costos, ya sea de esas vacunas o de esos monoclonales, no tengamos un gap de desigualdad que sea tan grande. Pero claro, es algo que abarca mucho más allá del enfrentamiento tecnológico o médico que podemos hacer. A propósito de ¿Puedo la... agregar algo? Perdón. Perdón, Sí. estoy muy de acuerdo con lo que plantea. Clave es el avance de varias estrategias al mismo tiempo, porque además la manufactura de algunos de los productos de los monoclonales no es fácil para abarcar una población universal en poco tiempo. Por lo tanto, es clave esta estrategia que probablemente vamos a tener que tener de vacunación materna en algunos, de monoclonales en otros, puesto que no solamente es costo, es factibilidad de tener anticuerpos para todos. Así que, y que aparezcan varios para disminuir también los costos asociados a la producción de estos elementos. A propósito de la estacionalidad, que mostraban ahí que con estos cambios climáticos esto ya no es tan respetado, me llamó la atención que los países donde hay mayor mortalidad, hay muchos que son prácticamente tropicales o subtropicales. Entonces, ¿el BRS respeta las estaciones del año o la pobreza, el hacinamiento son más determinantes para esta tan alta tasa de mortalidad? Bueno, Bueno, perdón, dale. Gloria, adelante. No, que iba a decir que la estacionalidad en el Ecuador en virus respiratorio sincicial no existe y en virus respiratorios en general. Tenemos una constante circulación de virus respiratorio y por supuesto que es un dato a considerar en esos países de menores recursos. Sí, yo quería complementar esa respuesta. Efectivamente, ahí no hay estacionalidad, sino que hay circulación prácticamente durante todo el año. En influenza también pasa lo mismo. Ujú. Y también es todo un desafío decidir en esos países, son países tan grandes como Brasil, que tiene pics a lo largo de diferentes regiones de Brasil entre marzo y octubre. O sea, prácticamente durante todo el año tienen pics en diferentes regiones de su propio país. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar. Sin embargo, yo creo que pese a que hay desafíos en la estacionalidad, el hecho de que hayan estrategias, por un lado, ya sea de vacunación materna o de monoclonales que ya tienen una vida media larga, ¿no es cierto?, de varios meses y que en la medida que tengamos más datos, quizás incluso más allá de 6 meses, hace que también tengamos que ser un poquito enérgicos en la toma de decisión. O sea, no pararnos en avanzar en alguna estrategia, porque eso podría ser algún problema, sino que más bien enfrentar el problema, tomar los datos para ver cómo nos va, sobre todo en países en que tenemos climas a veces distintos. Dentro de nuestro propio país tenemos un clima desértico en el norte, un clima lluvioso en el sur y un clima mediterráneo en el norte. También puede ser todo un desafío, pero ahí yo creo que más allá de que la estacionalidad sea diferente, es que agarremos y tomemos la estrategia y que midamos en el transcurso de la toma de esa estrategia si pudiera haber alguna diferencia o algo que haga que podamos tomar mejor la decisión de cuándo, por ejemplo, instalar o colocar un monoclonal. Que a diferencia de la vacuna, uno coloca el monoclonal y la protección comienza inmediatamente. Pero por otro lado, claro, la vacunación materna también se complementa respecto a que esa duración quizás podría ser un poco más larga o podría obviar
el tema de que todos los niños van a nacer con anticuerpos independiente de cuando nacen. Entonces, eso hace que la discusión sea muy intensa y viene interesante. Hay muchas felicitaciones para ambos. La doctora María Julieta Rosso, Ivonne de Pramont, María Paz Retamal, Bárbara Zúñiga, Rosa Ana Martínez, Camilo Gutiérrez, Nelly María Galarza y María Julieta Rosso, bueno, se repite, Vladimir Pérez Rivas, y muchos más mandan sus sinceras felicitaciones. Bueno, otra pregunta. ¿Se podía predecir, porque llamaba la atención de que este año, de hecho, había el doctor Fernando Martínez el año pasado, decía, ojo, que en el hemisferio norte vino fuerte este BRS, prepárense, prepárense, algunos lo escuchamos, otros se hicieron los sordos, y a propósito de este algoritmo de predicción que pudo ser tan eficaz para predecir el alza, llama la atención que este virus alzó tan bruscamente, pero también descendió bruscamente. Tanto es así que ya se están cerrando muchas de las salas especiales y en algunas clínicas ya prácticamente están a punto de cerrar las UCI. Esta baja tan brusca también era predecible, no por el algoritmo, sino por este comportamiento tan sorprendente del virus sincicial. Yo puedo decir algo respecto a eso. El virus respiratorio sincicial básicamente infecta al 100% de los menores de 2 años durante los primeros 2 años de vida. Acumulamos un número de niños que nacieron durante la pandemia, por lo tanto ese número de susceptibles para el año 2021-22 aumentó considerablemente. Y por lo tanto tuvimos, afortunadamente se dio en dos pics, a fines del año 2021 y el año 2022, eh, pero eso es lo que hay, ¿cierto? Eso es lo que hay, eso es lo que infecta y el número total de infecciones es más o menos constante en los distintos años. Y si uno analiza el número total, si bien ha aumentado un poco, porque se produjo además del número de susceptibles, es muy probable que haya habido una especie de reacción inmunológica distinta de los niños, no solamente susceptibles, sino que hubo niños que reaccionaron menos o al no estar expuestos durante los primeros años a infecciones respiratorias normales, no tuvieron un imprinting o una estimulación de la respuesta inmune adecuada, ¿cierto? Eso fue probablemente lo que aumentó la gravedad o quizás el aumento del pic, ¿cómo se llama? Lo agudo que se dio esta epidemia. El punto es que los susceptibles ya en teoría se infectaron. Entonces uno podría esperar que bajara más rápidamente. De hecho, no sé si se acuerdan, pero antes, los años 2000, nosotros teníamos típicamente un año con una curva muy en pic alto, ¿cierto? Y al año siguiente teníamos una curva un poquito más moderada, pero el número de susceptibles y de hospitalizaciones se mantenía más o menos en el tiempo igual. Cuando teníamos estos años con curvas muy agudas, teníamos esta sensación de sobrecarga y campañas de invierno horrorosas, y el año siguiente teníamos una carga menor porque se distribuía en el resto del año. Si era predecible, yo creo que predecible no, pero nos avisaron en el hemisferio norte. Sí tenemos que aprender y mirar lo que pasa en el hemisferio norte porque nos va a llegar al año siguiente. Así que si es que vamos a tener un segundo pic, no sé si lo podemos predecir completamente, pero sí podemos ver qué es lo que está circulando en el hemisferio norte y sacar ciertos aprendizajes. Yo escucharía a Fernando Martínez para la próxima. Y escucharía mucho los algoritmos, ¿cierto? Y la predicción que se está logrando tener actualmente con los datos desde ingeniería, porque son datos muy, muy sólidos y que muestran errores mínimos para predecir. Así que hay que basarse también en eso. Sí, yo me gustaría complementar, perdón, la respuesta y con tres puntos bien focales, digamos. El primero es de que sí, yo concuerdo que
este año tuvimos este pic que fue adelantado en la estación habitual, ¿no es cierto? Partimos con algunos casos por ahí ya notándose más en abril, mayo, y que fue muy agudo con una pendiente muy alta y en donde posiblemente, claro, había muchos niños que no se habían infectado. Tuvimos muchos infectados en poco tiempo y esa cantidad de susceptibles fue disminuyendo y la caída del pico empezó incluso antes de que los niños salieran a sus vacaciones escolares de invierno. Ojo, ya, eso, entonces, eso de alguna manera apoya esta hipótesis, ¿no es cierto? Porque habitualmente lo que veíamos era una caída de casos cuando los niños empezaban sus vacaciones escolares de invierno. Y esto, en la caída del pico, empezó antes de que empezaran las vacaciones de invierno. Así que probablemente se infectaron mucho, muy rápido, en poco tiempo, disminuyen los susceptibles, empiezan a caer las curvas, puede que haya algún repunte, siempre lo ha habido, pero no en uno esperaría que no sea en la magnitud de lo que vivimos en la primera mitad del año. Lo segundo es que esta situación para este año sí era predecible y fue predicha, eh, con datos bastante certeros. Justamente, a mí me tocó conocerlo, hemos hecho, como decía, este trabajo con los ingenieros. Ya en mayo era bastante claro lo que venía, el hemisferio norte lo había avisado, con los datos chilenos a fines de abril, mayo se sabía que venía muy complejo, y eso la verdad es que se cumplió. Y lo tercero es que quería mencionar es de que también es absolutamente claro de que vamos a tener otra epidemia de VRS el próximo año. Eso lo sabíamos, sin ingenieros, sin algoritmos, lo vamos a tener igual, quizás no con estas características particulares de este año, pero lo importante es que sabiendo que tenemos cada año una verdadera epidemia o esta mini pandemia por virus respiratorio sincicial, estas medidas de prevención tienen que ser tomadas, creo yo, y por eso quiero ser bastante enérgico en eso. Nuestro país tiene que tomarla, nuestras autoridades tienen que considerarla para poder tener un impacto que puede ser muy significativo en disminuir de manera muy rotunda números de casos de infección por VRS para que este pic que vamos a tener seguro el próximo año no lo tengamos de la misma magnitud que lo tuvimos sabiendo que hay herramientas que pueden ser bastante eficaces. Y ese es el desafío. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer nuestro país? Yo creo que debe hacerlo. ¿Con qué debe hacerlo? Y en qué momento y a quiénes debiera hacerlo. Pero claramente tenemos que hacer un avance muy potente en prevención para virus respiratorio sincicial en Chile para el año 2024. Eso es lo que uno espera, yo por lo menos y varios de nosotros esperaríamos. Desde mi más tierna infancia, nosotros sufríamos y sabíamos que el pic iba a estar entre la última semana de junio y la primera de julio y que empezaba a caer inmediatamente antes de las vacaciones de invierno y después ya caía estrepitosamente durante las semanas posteriores. En ese sentido, las vacaciones de invierno nunca fueron la salvación, ¿o sí? Para virus, uno en algunos años veía una disminución de la circulación, cuando coincidía, disminuía, porque sí está claro que los virus respiratorios, o sea, la participación de los escolares y los niños que asisten a clases en la circulación de virus respiratorio y cómo esos niños llevan los virus respiratorios a los hermanos pequeños, ¿cierto? A sus casas y a sus abuelos también, eso sí está claro. Y por eso tuvimos la disminución que tuvimos con la pandemia, porque prácticamente cerramos y nos lavamos las manos y disminuimos la circulación y sobre todo la circulación en nuestros niños. Cuando sacamos las mascarillas también de nuestros niños, que es una medida necesaria, yo no quiero decir que los niños necesiten estar todo el año con mascarilla, pero cuando sacamos las mascarillas también en los colegios también hubo un repunte tanto de COVID como de virus respiratorio. Eh, y eso ocurrió, eso pasó. Eh, ¿Cuál es la magnitud del impacto? Yo creo que no está probado, sí. Cuando ya tienes todos los susceptibles infectados, probablemente no impactan mucho. Pero cuando estás en la mitad de un brote, sí puede impactar, y no solamente a sincicial, sino a metaneumovirus, influenza, perinfluenza, que se han sumado estos años y han tenido una participación súper importante en la circulación de virus en los niños.
Sí, y comentar en respecto a esa pregunta, yo creo, claro, tiene un impacto el que los niños salgan de vacaciones, los niños en edad escolar van a atenuar la circulación de virus respiratorios, sí. Ahora, el hecho de que cuando estemos viviendo ya un pic alto, es decir, ahora los niños van a tener que irse de vacaciones, adelantarla, etcétera, en general una medida que llega un poco tarde, porque Mm. el contagio, la cantidad de virus que está circulando en ese momento, etcétera, no es como decía el doctor Rodríguez, la mejor solución. Es algo que puede ayudar, por supuesto, todas las medidas ayudan, pero no debiera ser en cómo enfrentamos como una medida importante la circulación viral alta. Tenemos que aprovechar estas nuevas estrategias que son mucho más Eso sí. efectivas y prometedoras y que no ponen tampoco en riesgo la educación escolar, ni adelantar, ni cambiar el horario, ni extender vacaciones. Ojalá eso no lo tengamos en mente para abordar un problema de infección respiratoria, sino que lo hagamos justamente con medidas que van a ir directamente a prevenir la infección, en este caso el virus respiratorio sincicial, que claramente va a ser mucho más potente y efectivo. Mencionaron vacunas que estaban destinadas para embarazadas y para adultos mayores. ¿Qué pasa con las vacunas para lactantes? ¿Qué pasa con la vacuna chilena del doctor Carleguis, que tuvimos una presentación webinar hace una semana atrás y que parecía promisoria? Esta vez sí. ¿Cuál es la opinión de ambos respecto de esta experiencia chilena y de vacunas que estén prontas para lactantes? Bueno, yo creo que todo el avance que ha habido en anticuerpos monoclonales ha un poco opacado el avance que ha existido, que sigue existiendo en la vacunación para lactantes. Es una muy buena estrategia también y mientras tengamos de nuevo más posibles candidatos de vacuna que eventualmente puedan tener un impacto en estos pacientes, a mí me parece siempre positivo. Eh, de los datos del doctor Colergi, él está en estudios, ya tiene completos los de adultos, está yo sé, avanzando en lactantes y se ve promisoria. Es una vacuna que tiene una estrategia un poco distinta porque utiliza la vacunación con BCG, utiliza una proteína especial que también es novedosa y que puede producir distintas protecciones a futuro, ¿cierto? Que tiene que ver con un poco con la variación que puede tener la proteína. Así que a mí me parece que todo avance de vacuna, sobre todo si viene de conocimiento local, me parece que es algo muy positivo. Ahora hay que esperar los resultados, hay que esperar las publicaciones, los datos duros que finalmente determinan la toma de decisiones y con qué estrategia nos vamos a quedar. Ahora, si tenemos vacunación en lactantes, tenemos anticuerpos monoclonales y tenemos vacunación en embarazadas, claro, ¿cuál va a ser la estrategia final? Probablemente tenemos que ir a proteger más rápido a quienes están más en riesgo con los anticuerpos monoclonales, donde, como dice Juan Pablo, tenemos una protección al día siguiente en que nosotros administramos el medicamento, ¿cierto? Quizás en algunos otros pacientes o con madres vacunadas podemos reforzar esa vacunación con futuras vacunas y así evaluar los costos de cada una de esas estrategias para tener una menor circulación. Ahora, también es importante que es probable que aparezcan vacunas combinadas, influenza, virus respiratorio sincicial, por ejemplo, o COVID sincicial. Y eso también va a entrar en la discusión de qué es lo que vamos a ir utilizando y en qué paciente. Sí, yo quería reforzar lo que decía la doctora Tapia sobre el desarrollo de la ciencia en Chile. Creo que durante la pandemia se demostró la capacidad del país de participar de estudios muy importantes, sobre todo de fase 3, para lo que fueron las vacunas del COVID, lo cual fue muy bueno para disponibilizar dosis y todo eso en vacunas. Así que si hay un desarrollo local en vacuna RS, es excelente, ojalá pueda seguir avanzando. Creo que todavía le falta un camino por recorrer como para que sea aplicada próximamente. Y en esta carrera que hay, digamos, de opciones, posiblemente sean los anticuerpos monoclonales de vía media larga los que están llegando en un primer lugar. Creo que es muy importante ir viendo los datos y la evidencia para Mm. hacer el mejor análisis posible. En España hay comunidades, no todo el país, sino que algunas comunidades españolas que están implementando vacunación de una estrategia universal
para alguna de esas comunidades y esos datos hay que verlos y hay que ver qué es lo que muestran. Pareciera ser que esa es la estrategia más inmediata y también seguido por la vacunación materna, en donde vamos a tener que ver cómo son los efectos adversos de cada una de ellas, si es que aparece o no algún problema de resistencia, entre comillas, con los monoclonales, que por lo menos con monoclonales anteriores no ha sido un gran problema, pero yo creo que son esos los desafíos. Probablemente en la práctica vengan primero los anticuerpos monoclonales y después en conjunto una vacunación materna que tendremos que ir viendo los datos para ver cuál se sostiene mejor y qué combinación eventualmente se sostiene mejor o cómo vamos complementando la vacunación después en el lactante cuando existan datos que realmente permitan iniciarla de una manera propiamente tal. Una última pregunta. Se mencionó un poco al principio de la charla, doctora Tapia, sobre la hiperreactividad que produce el BRS. O sea, produce una inmunidad breve, pero deja una hiperreactividad. Desde el año 2005, el doctor Piemonti mostró que la sobreexpresión de neurotrofina estaba en relación con esto. Pero llama la atención a propósito de estos sibilantes transitorios que nos mencionaba Fernando Martínez, que mucho de esto tiene que ver con prima infección BRS. La pregunta es, ¿ha habido avances como para relacionar BRS con hiperreactividad y BRS con hiperreactividad hablando de asma? Porque también hemos visto que se repite en ciclos familiares. A ver, yo creo que los avances han ocurrido en especificar cuáles son los fenotipos asociados. Yo creo que hay cada vez más evidencia en broncopulmonar de cuáles son los grupos que sibilan o que van a terminar siendo asmáticos o no. Y en ese sentido hay datos relacionados con la infección viral que los hace obstruirse, es decir, no es lo mismo obstruirse por BRS que por rinovirus. Sabemos que rinovirus es uno de los marcadores principales de asma, a pesar que el virus respiratorio sincicial sí tiene una relación con hiperreactividad bronquial, pero muy probablemente de otro tipo, ¿cierto? Que también tiene que ver con lo que decía Piedemonte, Fernando Martínez y bastantes otros, ¿cierto? Y lo otro que está bien en lo que se ha avanzado es ir analizando el perfil como de citoquinas que acompaña la infección en el inicio y cómo ese perfil de citoquinas marca o puede ir marcando el futuro de cada uno de esos niños. Entonces, yo creo que los avances en ese sentido van a ir personalizando los datos, tomando tanto el virus, es importante para los pacientes con qué virus se están obstruyendo, por qué virus se están hospitalizando y los avances en el diagnóstico de biología molecular, yo creo que aporta muchísimo en eso, sobre todo a los broncopulmonares, saber ustedes que un rinovirus es el causante de bronquiolitis en un niño, especialmente los niños mayores, determina el futuro de ese niño y probablemente cómo ustedes los van a seguir en el tiempo, pero muy probablemente también vamos a ir avanzando en cuál es el perfil de citoquinas con alguna especie de kit que nos vaya a predecir y también muy importantemente el antecedente genético o la carga genética o la carga tópica con que vienen adelante. Yo creo que se ha avanzado muchísimo en eso y los perfiles están cada vez más definidos, me parece a mí. Y quizás cómo hacer el impacto de medidas de prevención con monoclonales y vacuna materna sobre justamente el WIS, la Es, hiperreactividad bronquial a lo largo de los años posteriores, a largo plazo, digamos, en los lactantes. Eso va a ser tremendamente interesante, no hay datos todavía, pero probablemente va a haber. seguro. Bueno, por honor Mm. al tiempo, lamentablemente vamos a tener que dar término. Han llegado muchas felicitaciones. Este webinar lo escuchan en muchos países de Latinoamérica. Es emocionante ver cómo colegas de Argentina dicen acá el pic se dio en verano, acá en Mm. Venezuela el pic se da en los meses más lluviosos, Claro. etcétera. Así que ha sido una emoción para mí, yo creo que para todos los que nos escuchan también, haber escuchado a la doctora Tapia y al doctor Torres. Le damos las gracias infinitas, hemos aprendido mucho. Le damos las gracias también al Laboratorio Sanofi
que nos auspició esta charla. Y para mí, el doctor Hugo Rodríguez, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica, me queda dar las gracias, queda darle las gracias también a ustedes que nos ven desde tantas partes de Chile y de Latinoamérica. Y será para otra vez. Muchas gracias, doctores, doctora, y la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica queda agradecida una vez más. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Adiós. Buenas noches, chao, chao.